Bien, a ver, vamos a ver, chicos, ¿qué estudia la electrodinámica? Bueno, dice que parte de la electricidad que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en movimiento. Esta corriente eléctrica siempre está viajando a través de un campo eléctrico y viajan desde el potencial mayor al potencial menor. Claro, eso es según corriente convencional. En el caso real, viajan en sentido contrario, del potencial menor hacia el mayor. Ahora, entramos a una de las primeras fórmulas muy importantes. ¿Y cómo se mide esta intensidad de corriente eléctrica? Es igual a la cantidad de carga entre el tiempo, ¿ya? Una formulita súper útil. Si quieren, pasan a multiplicar el tiempo y ven que cantidad de carga, que es este Q, es el mismo. Me gusta más relacionarlo con Q mayúscula. Es igual a la intensidad por el tiempo. En donde esta cantidad de carga tiene que estar en Coulomb, la intensidad en amperios y el tiempo en segundos. Son las unidades respectivas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, y esta fórmula de aquí y las de aquí, chicos, son las únicas que vamos a hacer. No vamos a hacer más. ¿Ya? Aunque esta acá ni la vamos a tocar. La resistencia eléctrica, sí. Cada cuerpo ofrece una diferente resistencia. Y es que cada cuerpo tiene un distinto, está conformado de un distinto material. Entonces ofrece una diferente resistencia al pasar sobre cierta corriente eléctrica. Los metales son superconductores, ¿verdad? Su resistencia para la intensidad de corriente es muy mínima, pero hay hoy otros materiales que ofrecen mucha resistencia, de tal manera que cuando pase la corriente es muy baja. ¿De qué depende del material? Pero esta resistencia eléctrica se calcula como esta resistividad, se le conoce así, por la longitud sobre el área de la sección transversal sobre la cual viaja la intensidad de corriente eléctrica. De esa manera se calcula la resistencia. Ya muy ojo con esta fórmula, porque lo vamos a ver bastante. ¿Cuál es las unidades? La resistividad tienen que estar en ohmios por metros, la longitud en metros y el área en metros cuadrados. Muy bien. La ley de Ohm, en honor a Ohm. Bueno, dicen que la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente eléctrica. De ahí sale que resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Igual se puede despejar, voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Pero por qué lo ponen así? Porque se puede graficar el voltaje con la intensidad. Y la tangente del ángulo buscado es igual a la resistencia, ¿no? Que es el cociente de voltaje entre intensidad. Entonces, ojito chicos ahí. Si tengo una gráfica de I por R, igual el área generada me dará a mí el voltaje, ¿no? Es como te están brindando las gráficas. Esto de acá no lo vamos a tocar, pero el efecto Joule, sí, el efecto Joule sí lo vamos a ver. El efecto Joule, que tiene que ver la relación de la cantidad de carga con el tiempo, intensidad y resistencia, más o menos nos dice que la cantidad de calor disipado en el conductor, pero en esta unidad, en calorías, ya no en Coulomb, es de esta manera, 0,24 por intensidad al cuadrado por resistencia y el tiempo. Son lo que hoy aprenderemos para ir directamente a las aplicaciones. Dice, un foco conectado a una fuente de alimentación de 10 voltios, ya tenemos el voltaje, disipa 24 calorías en 2 minutos. El tiempo es 120 segundos. Disipa 24 calorías, hallar la resistencia. O sea, el calor, bueno, la cantidad de carga viene en calorías. Y cuando sucede este efecto, podemos utilizar lo último que vimos, el efecto Joule, que la cantidad de calor viene en calorías. Ah, chévere. ¿Qué era esto acá?
0,24 por I al cuadrado por R por T. ¿Esto cuánto es? Dice 24. Es igual a 0,24. No sé cuánto vale el I, pero este I cuadrado podemos dividirlo en I por R por T. ¿Qué ganamos? Es que I por R que es igual. Hace un momento lo hemos visto. ¿Qué me da I por R? Eso es voltaje. Lo acabamos de ver, chicos. Paso a dividir el 0,24 al 24 y te va quedando 100. Es igual a intensidad por voltaje por el tiempo, que también me lo da. Es 120 segundos. Más el voltaje también me dicen que es 10. Si paso a dividir, la intensidad me está saliendo 10, elimino acá este 0 con este 0, un doceavo. Ok. Entonces ya con eso puede salir la resistencia, ¿no? Porque si voltaje es igual a intensidad por la resistencia es voltaje entre intensidad. Es decir, voltaje 10 y la intensidad que es un doceavo. Esto me sale, el 12 pasa a multiplicar, 12 por 10, 120. ¿En qué se mide la resistencia? En ohmios. 120 ohmios. Se resuelve el primer ejercicio. Ya, siempre que te dan calorías, piensa en el efecto Joule. Es la única fórmula caracterizada para el caso de calorías. El efecto Joule. Muy bien. El número 222. Si por un alambre conductor circula una corriente de intensidad 16 microamperios, eso lo podemos poner así, 16. SM minúscula significa 10 a la menos 3 amperios. Determina el número de electrones, determina la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal del conductor de tiempo 0,1 segundo. Bueno, aprendimos de que cantidad de carga es intensidad por tiempo. Pero este Q también lo podemos poner como N por la carga del electrón. Es igual a I por T. Si quiero obtener solamente el número de electrones, sería intensidad por tiempo entre la carga del electrón. A ver, si yo reemplazo mis datos, ¿qué me estaría quedando? Intensidad me dan de dato. 16 por 10 a la menos 3. Por tiempo, 0,1 o 10 a la menos 1. Entre la carga del electrón. ¿Cuánto es la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto me sale eso? 1,6 entre 16 me queda 10. Si el 10, obviamente 10 a la 1, pasa arriba a sumar el 19, sería 10 más 19 más 1, 20, menos 3, 17, menos 1, 16. 10 a la 16 electrones. Y ya está. Ya está aquí y ya está aquí. Hubo una respuesta. Muy bien. Sí, muy bien, Carlita, Fabián. Gracias, chicos. Y dice, para disminuir los costos de un proyecto de línea de transmisión, el conductor de cobre de 3,4 centímetros, esa es su área, 3,4 centímetros cuadrados. De una vez lo ponemos a metros cuadrados por 10 a la menos 4. Es reemplazado por un conductor de aluminio. Si la resistencia eléctrica total en la línea se mantiene, determina el área de la sección transversal del nuevo conductor. Obviamente tienen la misma longitud, me piden esta área, no sé cuánto será. Cada uno tiene su propia resistividad, la del cobre, la resistividad del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 y la del aluminio es 2,8 por 10 a la menos 8. Si la resistencia eléctrica total en la línea se mantiene, quiere decir que
la resistencia al inicio es igual a la resistencia al final. En el mismo caso son iguales. ¿Cómo sería al principio? Sería la resistividad del cobre por la longitud entre el área. Vamos a poner los 3,4 por 10 a la menos 4. La resistividad en el aluminio. Igual sería la resistividad del aluminio, la misma longitud entre el área que me están dando de datos, que me preguntan cuál es, disculpen. Puedo eliminar longitud, pongo de una vez que me conlleva igual el área, sería resistividad del aluminio, y lo pongo 2,8 por 10 a la menos 8, por el área, que es 3,4, entre la resistividad del cobre, que es 1,7 por 10 a la menos 8. Elimino al 10 a la menos 8. ¿Cuánto me queda el área? Me está quedando... No es necesario convertirlo a metros cuadrados porque la respuesta es centímetros cuadrados. Voy a quitarle este 10 a la menos 4. No lo había visto, disculpen. Ok, ahora sí. Para que todo esté según la unidad correspondiente. ¿Cuánto es 2,8 por...? Bueno, acá se le puedo sacar, ¿no? Este es el doble. 2,8 por 2, 5,6 centímetros cuadrados. Y ya está. Eso es todo, mi estimado. A ver, en el número 4. Determine la relación de resistencias de X a Y y de A a B. Primero, a ver, ¿cuál es la resistencia de X a Y? Termine la relación, o sea, termine la... ¿Cómo sería de X a Y? Obviamente la resistividad es la misma, pero la longitud de X a Y sería... ¿Por qué longitud pasa por estos 2 centímetros, no? Vamos a poner... Como tiene que estar en metro, vamos a poner 2 por 10 a la menos 2. Entre el área, pero de X a Y, el área es el de acá. ¿Cuánto sería 2 centímetros por 1 centímetro? Esto vale 1 centímetro. Sería 2 por 1, 2 por 10 a la menos 4. Entre la resistividad ahora viajando de A hacia B. La misma resistividad eléctrica, pero ahora la longitud por donde viaja es esto de acá. Y eso es 2 centímetros. De igual manera, sería 2 por 10 a la menos 2. Entre el área, ahora el área sería algo, este es el área. Sería 2 por 1, igualito, 2 por 10 a la menos 4. Bueno, todo se elimina, ¿no? Resistividad, 2 por 10 a la menos 2, 2 por 10 a la menos 4, y eso me sale 1. Eso es porque te le han dado el mismo 2 de la base y el mismo 2 arriba. Porque si no hubiese sido, o sea, en las bases son cuadradas, ¿no? Si no hubiese sido diferente. Yo te pregunto, tenemos una gráfica de intensidad y tiempo. Si me piden, a ver, me piden la intensidad de corriente que pasa por un conductor, varía con el tiempo según la gráfica, determina el número de electrones que fluyen en los primeros 4 segundos. Ah, de 0 a 4. ¿Qué me dará esta área? Esta área es el resultado de I por T. ¿Qué me resulta I por T, chicos? Dilo. ¿Qué es I por T? ¿Mm? Si no lo dices, no te va a salir. Dilo, dilo. ¿Qué es I por T? O de repente no tienes ni idea. Con confianza. ¿Qué es I por T? Calor. Ya, cantidad de carga. Y está, entonces, a ver. Pero ¿cómo sería? ¿Qué figura es eso? Un trapecio, ¿no? O sea, ese calor
Esa cantidad de carga, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Qué vendría a ser? Es como un trapecio. Base menor, 4 más la base mayor, que es 6. Entre 2 por la altura, que es como 4. Pero por este micro de acá, por 10 a la menos 3. Sin embargo, esta cantidad de carga también lo puedo calcular como el número de electrones por la carga del electrón. Y de ahí sale el número de electrones. Entonces sería, a ver, 4 más 6, 10 entre 2, 5 por 4, 20 por 10 a la menos 3 es igual a n entre el número de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y aquí tiene que salirte. ¿Cuánto vale n? El menos 19 pasa arriba como más 19, menos 3 más 19, y sale 16. 20 entre 1,6, eso te debe de salir 12,5 electrones. Y aquí lo tienes en la clave D. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Hemos relacionado, chicos, la cantidad de carga con la otra fórmula. Siempre que te piden número de electrones, tienes que relacionarlo, chicos, la cantidad de carga con el número de electrones por la carga del electrón. Y ver tu gráfica, ver qué me da siempre en la gráfica el área de esta magnitud por la otra. Nada más, ese es el secreto de cada gráfica. Bien, ¿qué más? El número 6 puede que esté un poquito más elaborado, pero tampoco es que sea imposible. En un laboratorio donde la temperatura es 18 grados, se mide la resistencia eléctrica de un conductor de cobre y se registran 15 ohmios, ¿ya? Si durante su funcionamiento la temperatura promedio es de 48, despreciando la variación de la resistividad y sección del conductor, determine la variación de resistencia eléctrica en estas condiciones. Y me dan este alfa de cobre. ¿Recuerdas en calor qué era eso? ¿Qué era el alfa? Era coeficiente de dilatación lineal. Claro. Es que, a ver, supongamos algo así. O sea, tenías una especie de metal con una longitud L1, área 1, resistencia de 15 ohmios a una temperatura inicial de 18 grados Celsius. Pero obviamente esto habrá crecido nuevamente un poco, una longitud 2, un área 2. ¿Cuánto es la resistencia? No lo sé, me pide determine la variación de la resistencia. Y la temperatura 2 es de 48 grados centígrados. Muy bien, el alfa es igual. Entonces me piden R2 menos R1. La resistencia 2 menos la resistencia 1. Y obviamente si hay un cambio de longitud, de temperatura, va a haber otro tipo de resistencia, otro valor. ¿Cómo lo calculo? Primero yo tengo que encontrar la relación de las resistencias. ¿Qué relación tendrá la resistencia 2 con la relación 1, con la resistencia 1? Entonces yo miro, a ver, ¿qué es resistencia 2? Es la misma resistividad por la longitud 2 entre el área 2, y la resistencia 1 es la resistividad por la longitud 1 entre el área 1. ¿Hay valores que se pueden eliminar? Sí. Aunque aumente la longitud, el área no va a cambiar, chicos. Estas áreas se van a mantener. El área de la sección transversal, que es esta área por donde pasa, no va a cambiar, solo aumenta, hay un cambio de longitud. La resistividad, el material sigue siendo el mismo. O sea, eso solamente me queda longitud 2 entre longitud 1. Ya. Y aún así, profesor, ¿cómo lo relaciono? Es que nosotros aprendimos en calor que la longitud 2 o la longitud final, ¿cómo lo puedo calcular?
como la longitud 1 por 1 más alfa por la variación de temperatura. La longitud, ya. No vean nada más. Sí me dan la resistencia 1, no es 15. De ahí yo lo puedo reemplazar. ¿Cómo sería entonces? R2 entre 15 es igual a L2, que lo voy a poner como L1 por 1 más alfa, la temperatura entre L1. Muy bien, elimino L1 y ya puedo tener el valor de la resistencia 2. ¿Cuánto me saldría? Sabiendo que el valor de alfa lo tengo aquí, la variación de temperatura es 48 menos 18, 30. El alfa es 17 por 10 a la menos 16. O sea, eso te sale un valor pequeño, chicos. 30 por 17 por 10 a la menos 16 más 1 y multiplicado por 15. Si utilizamos bien tu calculadora, eso nos debe estar saliendo 15,00765. Yo lo hago con la calculadora, chicos, y es normal que lo use, no pasa nada. Me piden la diferencia de resistencias, ¿ok? Entonces, 15,00765 menos 15. Eso me sale 0,00765 o 7,65 por 10 a la menos 3. 1, 2, 3, sí, vamos. Y ya está. Muy bien, hacer un ejercicio un poco recordando algunos principios de calor. Y ahí nos quedamos, chicos.